Por mucho tiempo hemos visto la literatura como algo tedioso y aburrido, cuando tendría que ser una herramienta para cambiar nuestra manera de pensar y por consecuencia transformar la realidad en la que vivimos hacia algo mejor. Sin Formato APA busca plantear la idea de ver a la literatura como una forma de conectar con nuestro interior, de una manera fresca y disruptiva, capaz de romper con el bloqueo literario por el que muchos hemos pasado. No importa de dónde vengas o quién seas, siempre podrás encontrar un espacio para ti dentro del mundo lector. Esto es Sin Formato APA, con Marco Antonio Luna. Comenzamos. ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Espero se encuentren de maravilla el día de hoy. Es un gusto para todos nosotros que nos estén acompañando en este cuarto episodio de Sin Formato APA. No inventen con lo rápido que se ha pasado todo este tiempo y vamos a seguir por mucho tiempo más aquí acompañándonos. Recuerden que Sin Formato APA es un espacio donde estaremos platicando sobre libros, literatura, con personas relacionadas al mundo lector y demás cosas del goce literario. Obviamente de una manera muy chill, muy relajada, buscando siempre transmitir el gusto por el hábito de la lectura. Para quien no me conoce, mi nombre es Marco Luna. Nos pueden encontrar en @marco_luna25 en Instagram y Goodreads y @sinformatoapa en todas las plataformas digitales como Spotify, Apple Podcasts, Castbox y Anchor. APA News. Y para comenzar con el programa del día de hoy, traemos dos noticias que sucedieron esta semana en el mundo de la literatura. La primera es que Grupo Planeta está haciendo videoconferencias con autores latinoamericanos durante estas semanas, platicando de qué hacer en este tiempo que tenemos en casa y toda esta parte, ¿no? Y justamente ayer estuvo Benito Taibo, es un Facebook Live que se está haciendo en la página de Grupo Planeta. Entonces estuvo Benito Taibo con otro autor platicando sobre todo este tema, y de hecho su plática se llamaba Leer es Resistir, Apocalipsis, Ciencia, Ficción y Resiliencia. Para quien no sabe, Benito Taibo es recientemente, o ha sido recientemente, probablemente en los últimos 10 años, uno de los escritores mexicanos juveniles, de género juvenil más bien, más importantes que ha tenido éxito en nuestro país. Él escribió Persona Normal. Entonces igual, o sea, la plática está en el Facebook de Grupo Planeta, lo pueden buscar como Planeta de Libros México, y también hay otras conferencias en Planeta de Libros Argentina, Chile, Colombia, y bueno, durante estas semanas Planeta va a estar publicando diferentes conferencias. Son personas igual, escritores de esos países, no solamente de México. Entonces está muy interesante. Yo creo que son conferencias que valen la pena ver. Ya las estuve revisando y sí, o sea, ahí está grabada la conferencia, dura aproximadamente 1 hora. Entonces, si te gusta Benito Taibo o alguno de toda la diversidad de autores que va a haber, estaría muy padre que lo revisaras. Por otra parte, el Colegio de México, o Colmex, sacó un curso de literatura y cultura tradicional mexicana, donde igual todo es online y pueden tomar cursos sobre cuento tradicional, sus tipos, funciones, la canción, un poco de música, todo lo que son mitos, leyendas, o sea, son varias cosas de literatura y cultura mexicana que están dando. Es un doctor del Colegio de México que también da clases en la UNAM. Entonces todo es gratuito, va a estar hasta el mes de noviembre para que también lo revisen. Creo que una de las principales ventajas que sacaremos de esta época es que tenemos muchas opciones de aprender algo nuevo. Así que si tenemos la oportunidad de permanecer en nuestra casa, si tenemos esta dicha, la verdad, estará bien que aprovechemos justamente todo ese tiempo leyendo algún libro o bien tomando alguno de estos cursos que en verdad creo que vale la pena mucho revisar. ¿Qué onda con? Y para comenzar con esta sección, que ya saben que es de mis favoritas, si no es la favorita de este programa, déjenme decirles que el libro del que les platicaré hoy ha sido uno de mis favoritos en este año por toda la historia y todo lo que significó en la época. Así que, como pudieron leer en el título del episodio, el día de hoy hablaremos sobre La cabaña del tío Tom, que es una novela escrita en 1852 en los Estados Unidos por Harriet Beecher Stowe, y que, como les comenté, tiene un gran papel en la historia de los Estados Unidos, específicamente en la parte cultural literaria, porque tuvo una gran relevancia en la abolición de la esclavitud
en donde profundizaremos más adelante. Habiendo dicho esto, La cabaña del tío Tom es una novela que te narra justamente la historia de Tom, que es un esclavo de alrededor de 40-45 años que vive en Kentucky dentro de una hacienda. Ahí vive con su familia, que también eran esclavos, con otros negros y sus amos o los hacendados, vaya. Ahora, como saben, no digo spoilers en esos episodios, así que solo les puedo decir detalles generales de la historia. La historia comienza con Tom dentro de la hacienda, pero digamos que algo sucede que hace que Tom tenga que salir de esta y durante todo el libro tiene que estar afuera de. Entonces, bueno, aprovechando que Tom sale o que Tom está afuera, el autor va conectando, o más bien la autora, va conectando muchas otras historias de otros negros y esclavos. Así que llega un punto donde dejas de lado la historia de Tom y, y esta Harriet, o la autora, te hace seguir a otro esclavo o va siguiendo como a otro esclavo. Y me parece que esto enriquece muy bien la lectura porque ves a la esclavitud desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, llegas con el típico gringo que vive en una gran hacienda, detesta a los negros y los trata súper mal, pero también te encuentras por otra parte con personas igualmente adineradas, pero que sufren moralmente por la situación de esclavitud que está pasando su país. Y al mismo tiempo menciona que todos, o al menos la mayoría, son sumamente cristianos. O sea, me refiero a todos con los hacendados. Entonces, igual allí hay un conflicto porque algunos dicen que la Biblia sí dice que la esclavitud está bien, o sea, por interpretaciones que ellos se dan, pero por otra parte otros tachan a toda la institución de la iglesia como algo súper hipócrita por no estar haciendo nada al respecto. Y la verdad, hay escenas muy fuertes y largas de discusiones con argumentos muy sólidos de personas que están en conflicto moral justamente de siempre he vivido con esclavos y moralmente me está comenzando a destruir esta situación. O sea, aunque probablemente antes lo toleraba o me daba muy igual, ahorita ya no. Entonces, es como ese sentimiento de por qué unos vivimos mejores que otros. Y está muy interesante toda esa parte, la verdad. Sí, sí conectas con los personajes en esa parte. Porque es verdad, en la lectura nos encontramos frecuentemente con mercados de negros, principalmente en Nueva Orleans, donde está la madre anciana con su hijo y solo lo compran a él y a ella no. O luego hay una madre con su hija que igualmente se separan. Y sí te choquea, la verdad, el hecho de imaginar un universo paralelo en donde a tu madre la están vendiendo junto a ti, pero a ti te compran unas personas y ellas compran otras. Entonces, pues tú no sabes ni siquiera quiénes son esas personas que te compraron a ti ni que las compraron a ellas y los van a alejar durante el resto de la vida como si fueran muebles y de hecho hay muchas personas que se refieren a los esclavos como esto. Entonces pues la verdad sí es algo muy muy fuerte porque digo en el siglo XIX el único medio de comunicación que había eran cartas que tardaban meses en llegar y que si tenías a unos amos crueles ni siquiera te dejaban escribirla a tu anterior familia o a tu familia. Además de que probablemente no supieras con quién o dónde habías terminado. Entonces, o sea, terminando ellos de trabajar. Entonces, no tenías manera de comunicarte. O sea, una vez que los vendían, ya probablemente jamás se volvían a encontrar. Mi papá nos había comprado este libro a mi hermano y a mí hace años. Supongo que cuando íbamos en primaria, secundaria. Y la verdad, ya lo había tratado de leer hace tiempo, pero no había conseguido interesarme y ni siquiera terminaba de entender lo que estaba leyendo porque al menos la edición que tenemos es que es de editorial Época. Hay partes donde te está narrando una escena en cualquier lugar, no sé, de una hacienda, y viene a punto y aparte, y en la siguiente línea ya estás en otro escenario con otras personas haciendo algo diferente. Y en este momento de mi vida, pues sí siento que es algo muy dinámico que está haciendo la autora, pero en su momento, por lo menos de mi edad, pues sí me perdía, ¿saben? O sea, no iba con ese ritmo de la autora. Entonces yo creo que cuando ustedes lo lean, si es que les interesa, sí tienen que estar muy conscientes de lo que están leyendo. O sea, no es un libro que lo puedes ir leyendo nada más por leer, sino que sí tienes que estar consciente porque si no, hay ciertas partes en las que te puedes perder. Por otra parte, como les adelanté al inicio, este libro fue sumamente controversial en su época porque fue escrito en 1852, justamente 9 años antes del inicio de la guerra de secesión o guerra civil allá en Estados Unidos.
donde uno de los principales logros que se consigue al final de la guerra fue la abolición de la esclavitud. Entonces, como se imaginarán, este libro vino a mover muchísimas aguas, muchísimas maneras de pensar y todo esto que al final hace reaccionar a la gente. Como saben, la guerra básicamente fue el sur contra el norte por fines económicos y políticos, con Abraham Lincoln, pero al mismo tiempo en el sur había esclavitud y en el norte no. Entonces a este libro se le atribuye una fuerte influencia en las personas del momento y de la sociedad en general para hacer que la abolición fuera parte del estandarte de la guerra y muy probablemente fue y es actualmente uno de los más grandes. Y de hecho hay una película y bueno, en sí hay varias como cosas en internet muy valiosas. Hay un audiolibro y también hay otra película que es muda de 1927. Todo está en YouTube, entonces todavía se puede ver la importancia, ¿no?, que tuvo este libro en su momento, porque al día de hoy sigue vigente que hay personas que siguen haciendo contenido, que siguen hablando de él, y el lado, obviamente, la vuelta al mundo y en todos los países, y todas las escuelas, todos los lugares donde se habla de la esclavitud, se pone el ejemplo de esta historia como, como una novela donde es a veces un poco seca o fría en la manera en la que trata el tema, pero muy realista, la verdad. O sea, hay historias muy fuertes que te vienen ahí adentro que tú consideras y sientes, ¿sabes? Que no son invento de nadie, sino que en verdad es posible que todo esto haya pasado. Por lo que todo esto me lleva a lo que me encantó, me asombró y no me gustó del libro. Inicialmente lo que me encantó fue que pude aprender muchas cosas de la época en la que se vivía, tal como hay una institución llamada Sociedad Religiosa de los Amigos o Cuáqueros. Me parece que todavía existe y son personas que en esa época ayudaban a los esclavos a escapar o a menos darle socorro en su huida a un mundo mejor o ese tipo de cosas, o simplemente los auxiliaban cuando lo necesitaban. También te vienen muchas cosas en medios de transporte, te habla un poco del sistema económico que se vivía en aquel momento, obviamente el estilo de vida y bueno, muchas cosas que te hacen entender mejor la guerra civil que prácticamente una década después vino a suceder en Estados Unidos. Así que esto me lleva a lo que me asombró del libro y fue que pude ponerle a la esclavitud nombre y apellido que difícilmente se puede comprender en las clases de historia de la escuela. Es como esas historias o películas de la Segunda Guerra Mundial en donde en clase te explican qué fue, por qué fue tan relevante, pero a veces no simpatizas con los acontecimientos históricos porque no te llegas a poner en los zapatos de las personas. Y yo creo que justamente con este libro te ofrecen una lectura de ese estilo. En ocasiones ves y te platican, te narran a los esclavos como las víctimas de un sistema opresor, pero no te los narran como personas como tú y como yo, que eran iguales a nosotros, con familia, que sufrían igual que nosotros y que en ocasiones eran todavía eran inclusive más inteligentes que sus propios dueños y que por esa condición, o sea, por ser más inteligentes o más hábiles, los castigaban. Entonces los torturaban hasta morir y, o sea, la verdad sí es muchísimas cosas muy atroces de la época. Y también logré entender por qué hay tanto racismo en lugares como Estados Unidos y hasta aquí en México, donde son costumbres terribles que se realizaron hace ya más de un siglo, pero que merma todavía en la sociedad actual, porque justamente hay una parte donde te dice que en la Inglaterra de aquella época, la esclavitud ya se había abolido y que era un mundo moderno, claramente, o eso pensaban, pero que había surgido un nuevo tipo de esclavitud y que era la relacionada a la industrialización. Y se entiende ahora pues el capitalismo, ¿no?, en el que vivimos. Así que finalmente no hubo nada que me disgustara de la historia. Al final te engancha la manera en la que se concluye la historia y hace sentido perfectamente. A mí personalmente sí me gustó bastante. Lo único que sí no me gustó fue la edición que nosotros teníamos aquí en la casa. Yo noté y sí encontré varios errores en la redacción, porque luego venían palabras juntas, y eso obviamente no estuvo cool, pero en sí solamente es por mencionar algo. En general yo creo que es una historia muy buena, la verdad. Pero bueno, lo recomiendo o no. La verdad yo creo que es una lectura que todos deberíamos de leer. Creo que fácilmente ves por qué fue tan relevante en su época. Y creo que la historia en sí tiene un mensaje muy claro sobre la situación que se vivía y te hace valorar las garantías individuales con las que vivimos hoy en día.
por lo que si te gusta aprender del pasado, de historia, de los Estados Unidos o historia general, creo que es un libro perfecto para ti. La recomendación de la semana. Entonces, finalmente les traemos la recomendación de la semana, o más bien las recomendaciones de la semana. Y la primera es una por parte de Alexis, que es un curso de animación que Pixar está ofreciendo. Es un curso de alrededor de 2 a 6 semanas en promedio, ya depende de tu velocidad con la que vayas avanzando con los temas que te vienen ahí. Pixar te ofrece una plataforma para que tú aprendas las habilidades básicas de un animador. La verdad está muy completo porque te viene hasta temas un poco de álgebra, de cómo el álgebra influye en la animación y cómo esto hace que las animaciones y los dibujos animados, tengan la consistencia y la calidad que tienen. Entonces está muy padre. Si te gusta a ti todo esto, yo creo que estaría muy padre que lo tomes o que al menos lo cheques. Todo es gratis, les digo. Y si no, yo creo que igual, una habilidad más si estás en el área de comunicación, yo creo que está perfecta para ti. Entonces, si les interesa, métanse a khanacademic.com y ahí viene ya el curso de Pixar, ahí se registran y lo toman, ¿vale? Y finalmente la última recomendación es una que me emociona bastante, y es que vean la 4ª temporada de La Casa de Papel. No sé, aquí en mi casa es es una actividad sumamente familiar. Nosotros la vemos a la hora de la comida, a la hora de la cena. Nos encanta la verdad la serie. A mi mamá la pone un poco histórica, no es cierto. Pero no, la verdad sí, es que nos gusta bastante ver la serie, y yo creo que la mayoría de ustedes ya la vio. Pero si no la han visto por cualquier cosa de la vida, neta, véanla, está muy buena. Y esta Semana Santa que se viene vamos a tener todavía más tiempo de que normalmente tenemos. Entonces pues véanla, la verdad son 4 temporadas, pero que se pasan de volada. Entonces chéquenla y nos dicen qué tal. Pero bueno, esto ha sido por todo el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos, esperamos que les haya gustado el capítulo de hoy. Déjenos sus comentarios sobre si les interesó la cabaña del tío Tom, sobre cómo piensan que terminará esta temporada de La Casa de Papel. Y en fin, agradezco como siempre a Alex Luna por su ayuda incondicional. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @marcoluna, @marco_luna25 en Instagram y Goodreads, y @sinformatoapa en todas las plataformas para podcast. Y no olviden que no hay mal lector ni lectura, sino que el libro correcto aún no llega a tus manos. Esto fue Sin Formato APA. Hasta la próxima.